Hola, espero que te encuentres muy bien. Te mando un saludo desde México y te platico que ya tenemos un correo electrónico por si está en tu corazón ponerte en contacto conmigo. Si quieres mandar algún comentario, sugerencia, petición de oración, compartirnos alguna experiencia. Simplemente decir hola, lo puedes hacer. Me va a dar muchísimo gusto saber de ti. Y el correo es contactocela2020@gmail.com. Te lo repito, contacto cela, y cela se escribe S de sol, E de elefante, L de lámpara, A de Alicia, H de Hugo, y luego escribes 2020 como el año 2020 así con número @gmail.com. Pues vamos a empezar la palabra de Dios. Espero que estés preparado, porque ahora sí tengo que comentar que gracias a Dios algunos hombres, no solamente mujeres sino hombres, han estado escuchando el podcast y les ha parecido interesante, y alguna sugerencia que recibí por ahí fue ¿por qué no hacer este estudio tanto para hombres como para mujeres? Ya que cuando lo escuchan pues se siente un poco raro hacer que hago tanto énfasis en las mujeres, ¿no? Entonces me pareció bien, y la palabra de Dios pues es para hombres y para mujeres, es para todo aquel que abre su corazón a la guía más segura que tenemos, que es la palabra de Dios. Ahora sí que no hay nada más cierto y más seguro que la palabra de Dios, y es nuestra guía. Y yo te animo a que le abras tu corazón a este libro que nadie ha podido vencer, nadie ha podido hacer que pase el olvido, sino por el contrario, sigue produciéndose, sigue editándose, sigue imprimiéndose, traduciéndose, y ese libro es único porque es la palabra de Dios. Entonces, bueno, vamos a empezar. Proverbios capítulo 7 es lo que vamos a estudiar hoy. Dice: Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Y a mí me sigue encantando cómo Dios nos trata como sus hijos, como sus hijas. No hay amor más maravilloso que el de un padre, y no hay padre más perfecto que Dios. Y es muy, muy especial, muy delicioso, maravilloso pensar que Dios te ama con ese amor perfecto, que quiere lo mejor para ti. La forma en que nos insiste en que atesoremos sus mandamientos, porque Él quiere que nos vaya bien, quiere cuidarnos, quiere protegernos, y nos habla con este amor tan grande, y recordemos que podemos recurrir a Él siempre, que si hay alguien que nunca nos va a dejar es Dios. Dios no va a desamparar al que pone su confianza de Él. Dios no va a desamparar a sus hijos ni a sus hijas. Y dice, versículo 2, guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como a las niñas de tus ojos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Yo creo que hacer esto es verdaderamente confiar en Dios. Es fácil decir: soy una mujer de fe, soy un hombre de fe, yo creo mucho en Dios, yo confío en Dios. Y bueno, todos hablamos de Dios con increíble facilidad. Pero la prueba de que verdaderamente somos personas de fe, la prueba de que verdaderamente ponemos nuestra confianza a Dios, es cuánto lo obedecemos. Porque fíjate, a veces sus mandamientos son totalmente opuestos a lo que queremos hacer. Para empezar, Dios nos dice algo que no tenemos ganas de hacer, no queremos hacer, no nos gusta hacer, o a veces los mandamientos de Dios van hasta en contra de lo que nos enseñaron nuestros papás, en contra de lo que la sociedad dice o los medios de comunicación nos enseñan. O ahora que ha habido tanto cambio cultural y tanto cambio de ideales,
hasta podría ir en contra de la nueva tolerancia o en contra de los derechos humanos. Y los mandamientos de Dios suelen sonar anticuados, suelen sonar extremos, irracionales, o no nos hacen sentido a nuestra mente, a una mente cuando nuestra mente todavía no ha sido renovada, transformada por la palabra de Dios. Los mandamientos de Dios suelen ser contrarios a nuestros pensamientos o a lo que nos parece lógico. Entonces, cuando a pesar de que no lo queremos hacer o no nos hace sentido, si a pesar de eso lo hacemos, producto de que confiamos en Dios como ese Padre que realmente no nos va a dañar, sino al contrario, lo que nos dice es por nuestro bien, entonces lo obedecemos, pues ahí demostramos que verdaderamente confiamos en Dios. Y yo te aseguro, si crees verdaderamente en Dios, y crees que Él es bueno y crees que Él es perfecto, obedécele. Dios se va a encargar de traer buenos resultados a tu vida, a su tiempo. Y dice aquí que la ley también la guardamos como las niñas de tus ojos. Yo creo que si hay algo que cuidamos y si hay algún órgano vital súper importante son los ojos. ¿Qué haríamos sin ellos? Pero a la vez qué delicados son, qué sensibles son, que aún nuestra propia naturaleza, nuestro cuerpo cuando siente alguna amenaza, hasta una basurita o algo, automáticamente parpadeamos para proteger esos ojos porque sabemos que son en extremo sensibles, delicados, y de la misma forma debemos de guardar los mandamientos de Dios con ese cuidado, ¿no? Con ese temor, totalmente conscientes de que es bien delicado no cumplir sus mandamientos en nuestras vidas. Y luego dice el 3, lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Algo muy importante, no nada más es sabernos los mandamientos, no nada más es leer la Biblia, conocerlos y tener la intención, porque a veces con pensar que lo sabemos o a veces hasta porque los compartimos y los predicamos, como que podemos pensar que ya es un hecho que estamos obedeciéndolo, si no es cierto. Yo misma simplemente durante estas semanas que he estado grabando el podcast he pasado por algunas situaciones complicadas de estrés, situaciones que no sé cómo manejar y situaciones en las que a veces quiero reaccionar o he reaccionado de forma que digo no es la más óptima de acuerdo a Dios, y a veces en esos mismos días he escuchado otra vez episodios del podcast y digo, ay, cómo quiero ser la que está hablando en el podcast, ¿no? Porque es fácil decirlo, pero ya hacerlo es otra cosa. Entonces necesitamos la ayuda de Dios para que quede ligado a nuestros dedos. Nuestros dedos representan las obras de nuestras manos, nuestras acciones, nuestro comportamiento. A veces una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que hacemos. Una cosa es lo que sabemos y otra cosa es cómo nos comportamos. Y Dios no quiere esa separación, quiere que se ligue esos mandamientos de tal forma que seamos uno, que se haga ahí. Y un ejemplo es, no sé, a mí me pasó de que desde niña, pues en la escuela te enseñan gimnasia, hacer sentadillas, hacer ciertos ejercicios, y ya de adulto cuando fue al gimnasio, pues yo sabía que era una sentadilla, ¿no? La hice y podía explicarla a otros, pero resulta que cuando ya la iba a hacer no me salían, aunque parezca ridículo, no me salían las sentadillas, me costó trabajo hacerlas. Hasta que poco a poco, con la práctica, el esfuerzo, pues me salieron. Hizo que yo sabía que era una sentadilla y podía decirle a alguien cómo hacerla, pero no me salía. Entonces, ¿qué tiene que ver? Pues a veces le puedes decir a alguien, ese es el mandamiento de Dios. Así se hace, pero no te has dado cuenta que tú no lo estás haciendo. Y que no es tan fácil hacerlo, ¿no? Que el conocimiento que tienes no es lo mismo que hacerlo. Entonces, no sé si fue un buen ejemplo o malo, pero es muy importante eso. Y Dios dice aquí que escríbelos en la tabla de tu corazón. Acuérdate que hemos visto que el corazón es el centro del hombre, es el centro de la mujer, es el motor que nos mueve, y de acuerdo a la condición, de acuerdo a lo que haya en nuestro corazón, es cómo va a estar nuestro comportamiento, se va a reflejar en nuestro comportamiento. Entonces,
es muy importante ver la condición de nuestro corazón. Y volvemos a lo mismo, dejar que la palabra de Dios, esa Biblia que tenemos olvidada, que nunca a veces la hemos leído, y no importa que tú te digas cristiana o te digas de cualquier religión, si no has leído la Biblia te estás perdiendo de mucho. Solamente leyéndola es cuando entra a nuestro corazón y produce un cambio de comportamiento. Y luego dice, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Una de las cosas que hace el obedecer los mandamientos de Dios es que nos traen una protección sobre un riesgo que está latente, que está presente. No importa si eres hombre, si eres mujer, no importa tu estado no importa tu condición económica, no importa tu color de piel, realmente no importa nada. Hay un peligro latente para todo ser humano y es el pecado inmoral, como hemos estado viendo simplemente en 6 capítulos cuánto Dios nos habla de este pecado. Y aquí en este capítulo vamos a hablar específicamente de la infidelidad, específicamente del pecado de adulterio. Y vamos a ver que solamente la gracia de Dios a través de su palabra puede guardarnos de este peligro inminente que, como te repito, nadie está exento. Y aquí habla de una mujer extraña que tiene un arma poderosísima y sabe usarla, y es la boca. Sabe usar sus palabras, su voz, no solamente el contenido de lo que dice, sino el tono de voz, para seducir, con el fin de atrapar, con el fin de encontrar víctimas. Y de eso nos habla este capítulo. Y la mejor forma de entender lo horrible que es el adulterio y de entender cómo se cae en él es verlo como a la distancia. Y es así como nos narra el escritor este pecado. Porque cuando lo vemos a la distancia es cuando más objetivamente y más claramente podemos ver de principio a fin cómo se inicia, cómo caes y cómo terminas. Porque cuando tú estás ahí en medio, cuando resulta que tú eres el protagonista, va a ser muy difícil que veas la realidad de la situación en la que estás. ¿Por qué? Porque hay sentimientos, porque hay confusión, porque estás en problemas, literalmente. Entonces aquí esta narrativa es como a la distancia. Por eso dice el versículo 6, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Así empieza esta historia. ¿Te acuerdas que Proverbios 1 habla de los simples? Y la definición de simple es alguien que deja la puerta abierta. Es alguien que no filtra. Es literalmente un incauto que, aunque le dices peligro, él todavía así no se cree que hay peligro. Aún así piensa que nunca le va a pasar a él. Y entonces ahí está el joven falto de entendimiento. Ahí está el incauto, el joven simple que jamás imaginó en qué se iba a meter y cómo iba a terminar. Jamás. Y aparentemente ni estaba buscando pecar, ni estaba buscando andar en inmoralidad, ni estaba buscando, deseando tener relaciones sexuales o tener alguna cosa ilícita. No, él andaba por la vida como un simple, como un incauto, quizá en ociosidad, porque la ociosidad es la causa de muchos males y es la causa de muchos pecados, el tener una vida improductiva, aguas. Una vida improductiva, eso de estar pasando tiempo sin hacer nada, pasar tiempo en el internet, pasar tiempo sin ocuparte en algo útil, desde ahí estás caminando al peligro. Una mente vacía, una persona sin metas. Y dice, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. Entonces,
Fíjate hacia dónde se fueron sus pasos y quiero recordar un consejo, una advertencia que Dios nos da como a sus hijos y recordemos que dice Proverbios 4 del 14 al 15 o 14 y 15. Dice: